objetivo de nuestro proyecto es realizar una simulación de lo que es un proceso productivo de leche en polvo. Lo que queremos es simular las etapas de toda esta línea de proceso, cada una de sus operaciones unitarias y que conforman la línea de proceso en general. Como podemos ver, viene de lo que es la recepción de la materia prima hasta lo que es el desnatado, la pasteurización, estandarización, precalentador, homogenizador, evaporador, cámara de secado, hasta el final donde ya tenemos el producto empacado y almacenado. Cabe destacar que para las condiciones de operaciones de estos procesos nos basamos en diferentes autores. Ciertas condiciones como de porcentajes en ciertos equipos, en cada una de los subsistemas o etapas etapas que tiene el proceso, tienen sus características en el sentido de que van a presentar porcentajes tanto en la entrada como en la salida, porcentajes de concentración de lo que son los sólidos, las grasas y lo que conforman y el agua. Saludos compañeros, profesor. Para el esquema hemos diseñado una planta de 4 áreas. La primera, un proceso de estandarización para todos los productos lácteos. La segunda va a estar compartida en un pequeña área de almacenamiento y el área de procesos propiamente de nuestro producto final, que es la leche en polvo. Y por aquí una pequeña área de oficina administrativa. Vamos a iniciar por el proceso de recepción de materia prima. La recepción de materia prima no se bombea, ya que esto estropearía la nata de la leche, para lo cual se aprovecha la fuerza de la gravedad y el plano inclinado a 25 grados que van a tener acceso cuando los camiones suban a nuestra plataforma. La descarga, luego de la descarga, se va a almacenar hasta que haya el contenido suficiente para iniciar una producción. Del almacenamiento ingresa a la unidad del colador, donde básicamente se van a filtrar las impurezas que han sido captadas en la recepción y traslado de la materia prima. Van a haber dos corrientes de salida, que van a ser tiradas al desagüe para luego ser tratadas, y la otra va a ser la leche filtrada como tal, que va a ingresar a la segunda unidad, que sería el desnatado. Este proceso de desnatado consta de un centrifugador que va a aprovechar la densidad tanto de la nata como de la parte líquida de la leche, y van a salir dos corrientes. Una, la crema de la leche, que va a ser almacenada momentáneamente. En otro proceso va a haber una derivación más adelante en un proceso. Y la otra es la leche desnatada o descremada. Esta leche descremada es la que va a ingresar al área de pasteurización. Esta área de pasteurización, a pesar de ser considerada para el cálculo como una sola, tiene varias fases. Una, que es acondicionar la leche para el proceso de la pasteurización y el siguiente. Entonces, ingresa este intercambiador de calor de doble chaqueta, donde la leche va a bajar su temperatura. Luego de aquí es enviada al pasteurizador por placas, donde va a alcanzar una temperatura momentánea de 75 grados. Sale de aquí y es enviada por serpentines, nuevamente otro intercambiador para bajar su temperatura. Y al salir de este otro intercambiador ya está condicionada para que ingrese al siguiente proceso, que es la estandarización. La estandarización es nada más que agregarle el contenido graso necesario para el producto final lácteo que se quiere. Entonces se le va a agregar la crema de leche al porcentaje requerido para producir leche en polvo. Hasta aquí es el proceso habitual que llevan tanto para producir leche, para producir queso, yogures, dependiendo del contenido graso que se requiera. Pues bien, aquí comienza ya la parte propia de nuestro proceso de leche en polvo, que es el precalentador. El precalentador acondiciona
la temperatura de la leche para que ingrese al evaporador. Solamente va a haber una entrada de leche estandarizada para leche en polvo y va a haber una salida que es para la leche precalentada al evaporador. Aquí se va a concentrar los sólidos en la leche y van a haber dos corrientes de salida, una de vapor y otra de la leche concentrada en estado líquido. Estas van a ser igual, van a alimentar al secador. Este secador se encarga básicamente de pulverizar en pequeñas partículas la leche concentrada y que vayan cayendo. A lo que van cayendo les va a venir una corriente de aire caliente que las va a deshidratar y se van a precipitar en el fondo ya pequeñas partículas sólidas con un porcentaje de humedad de un 4% más o menos. Ya esto veremos en los cálculos con lo que va a salir. Y va a haber otra corriente de salida, aparte de la leche en polvo, que va a ser el vapor de agua. Tenemos una pequeña trampa para que no haya ingreso de algo que no queramos en nuestro producto final. Esta va a ser enviada a un dosificador que a su vez va a llenar unas pequeñas fundas de 500 gramos que van a estar almacenadas momentáneamente hasta que venga el vehículo con el que se distribuye a los puntos de venta o las empresas comerciales que distribuyen nuestro producto. Muchas gracias. Los cálculos sobre el balance de materia. Aquí tenemos una tabla en donde están los componentes, cada uno de los componentes de la leche y lo que se genera también en el proceso como tal y las fuentes de alimentación que están en cada una de las líneas. Más adelante estará explicando nuestro compañero Pacheco. Tenemos lo que es el proceso, el diagrama de proceso como tal, con cada uno de los valores en la entrada de alimentación, que sería la fuente 1, cada una de las fuentes de salida y los porcentajes de concentración de cada uno de los componentes, asimismo en cada una de las etapas o subsistemas que existan dentro del sistema como tal. Muy buenas con todos, compañeros, profesor. Una vez que el compañero Velázquez ya haya determinado y explicado el diagrama de proceso, pues ahora lo siguiente que hay que hacer es realizar los cálculos. En este caso hay que empezar realizando un balance general sobre el sistema, ya que tenemos que va a ingresar F1 y vamos a tener que va a salir F3 como residuo, crema, la leche en polvo y el agua. Igualamos, realizamos con esto una ecuación que quedaría que F1 es igual a F3, F4, F12 y al F13. Que a esta lo vamos a nombrar ecuación número 1. Ahora, para resolver este tipo de ejercicios, primero hay que empezar con un balance de especie. Y vamos en orden. Entonces, ¿cómo realizamos este balance de especie? Como nos damos cuenta, necesitamos saber los flujos en todas las ramas. ¿Qué flujo es que pasa por cada rama? ¿Con qué flujo es que se desecha o que ingresa a otro proceso? Entonces, en este caso, queremos saber cuánto va a ingresar, cuánta leche cruda con residuos va a ingresar y cuántos residuos va a salir. Como estamos hablando de residuos, entonces vamos a utilizar la primera ecuación, la colocamos aquí y comenzamos a eliminar los que no contengan residuos. En este caso vamos a tener F1 va a ser igual a F3 porque los dos contienen residuos. En cada flujo lo vamos a multiplicar por sus respectivos porcentajes de residuos. En este caso nos quedaría de esta manera. Sabemos que residuos en esta parte solo va a salir residuos y por eso solo se coloca 1. Y en esta parte va a ingresar residuos con el 0.0001. Y ya vamos a tener esta ecuación 2. Ahora, para proceder con el ejercicio, vamos a realizar un balance de especie, pero de los sólidos. Hacemos igual, colocamos la primera ecuación, eliminamos los flujos donde no existan los sólidos y nos quedaría de esta manera que está aquí. Ahora, con su respectivo flujo les colocamos los respectivos porcentajes de la especie de los sólidos. Reemplazando esto vamos a tener esta ecuación que va a ser la tercera ecuación del ejercicio, como vemos aquí. Si nos damos cuenta tenemos dos incógnitas, F1 y F4. Ahora, ¿qué hacemos para resolver eso? Entonces, prosigamos con la misma ecuación 1,
pero realizando otro tipo de especie, que es el tipo de especie para la grasa. Entonces colocamos la misma fórmula, eliminamos donde no exista la grasa. En este caso vemos que nos quedó igual que la ecuación anterior. Reemplazamos igualmente con las especies de la grasa, pero, ojo, en este caso es de la grasa, y nos quedaría de esta manera. Como nos damos cuenta, en la tercera ecuación y en la cuarta ecuación están las mismas incógnitas, F1 y F4. Entonces, esto nos va a facilitar realizar un método de ecuación por método de reducción. Como vemos aquí, colocamos la tercera y cuarta ecuación, resolvemos lo que hay que resolver, pero vemos aquí hay que multiplicar, y ya quedaría si estos valores, aquí está F4 y F1, y aquí están los valores que están sin una variable, para multiplicar, que ya está resuelta, y colocamos los valores, como vamos a hallar F1, entonces los valores de F4 los vamos a colocar de esta manera para multiplicar, con un valor de estos es negativo, y procedemos a la multiplicación. Aquí procedemos a la suma y resta, tenemos estos valores, de aquí dividimos, y vamos a tener F1, indicando que va a ingresar leche con residuos de un 11.331,45 kilogramos por hora de leches con residuos que vamos a necesitar para elaborar, ¿qué? 1000 kilos de leche en polvo. Entonces, una vez sabiendo la leche que va a ingresar con residuos, esos residuos no pueden ingresar hasta los demás procesos. Para eso tenemos el filtrador, ¿ya? Que va a retener esos residuos. Para eso vamos a realizar estos siguientes ecuaciones, despejando, reemplazando, para hallar cuánto se va a ir el residuo, cuánto va a ingresar el separador. Aquí tenemos, reemplazando en la ecuación 2, vamos a obtener que ya tenemos F1 por 0.0001, que va a ser el porcentaje de residuo que tiene esa leche, igualado al F3 por 1, porque eso solo va a salir residuo en ese ramal. En el F3 solo va a ser residuo, nada más. Por eso solo se coloca 1. Despejando la ecuación y reemplazando, tenemos que ya F1 calculado con 11.331 multiplicado por el porcentaje de residuos, tenemos un flujo de F3 de 1,13 kilogramos por hora. Eso es lo que va a salir de residuos, de ese 11.331 de leche, va a salir 1.13 de residuos. Ahora, vamos a calcular la leche que sale sin residuos. Aquí esencialmente solo hay que hacer una diferencia de lo que ingresa menos lo que sale, en este caso residuos, que tenemos en el caso 11.330. Ahora, una vez que ya tenemos cuánta leche descremada va a ingresar al separador sin los residuos, ahora hay que hallar el flujo de la corriente en el F5 y en el F4. Ya como tenemos la ecuación número 3, en esa podemos despejar ya la F4. Entonces, cogemos la ecuación, despejamos los datos que ya tenemos, realizamos operaciones matemáticas básicas, despejamos los valores y ya tenemos cuánta crema va a salir por la corriente 4. Es 1.255,74 kilogramos por hora que va a salir. Ahora, ¿cuánto va a salir de leche descremada? En este caso se va a hacer una diferencia de F2, que es la leche que va a ingresar sin residuos, menos la crema, que vamos a tener una diferencia de 1.074,58 kilogramos por hora de leche descremada. Bueno, ahora tenemos el proceso de pasteurizador. En este caso, como ya calculamos la F5, su corriente, como podemos ver, en este proceso no sucede nada, no hay ningún cambio, no hay cambios de propiedades ni otra cosa. Así que lo mismo que va a ingresar por el pasteurizador es lo mismo que va a salir. Y ya va a ser la corriente F7 con la misma cantidad de 1.074,58. Ahora tenemos el balance de unidad en el nodo. Aquí en el nodo podemos observar que va a ingresar la corriente 7, va a salir la corriente 8, pero también va a ingresar la corriente 6, que es una derivación que sucedió en el separador cuando expulsó a la
crema, existe una derivación en esa corriente que se convierte en la F6 y sube al proceso de estandarización. Entonces, para igualar ecuaciones, tenemos que lo que ingresa va a ser igual a lo que sale, así que tenemos que F6 más F7 va a ser igual a F8. En este caso, tenemos que F6 no conocemos la corriente de F6, pero F7 sí conocemos la corriente y la F8 tampoco conocemos la corriente. Así que realizamos un balance de especie de agua, reemplazamos los valores de los porcentajes de agua en cada corriente y nos quedaría la ecuación 5. Ahora, como tenemos dos incógnitas, entonces utilicemos otro balance de especie. ¿En cuál? Escogí la grasa. El balance de especie con la grasa, asimismo con las mismas corrientes, pero reemplazando valores de porcentajes de la grasa de cada corriente. Y ahora tenemos la ecuación 6. Ahora, teniendo la ecuación 5 y la 6, pues vamos a proceder a resolverlos por método de reducción. Así que ya resolvemos lo que hay que resolver en estas ecuaciones y lo colocamos aquí en estos cuadros. Como tenemos, aquí tenemos F6 y aquí tenemos F8. Estos dos valores que están aquí son los que hemos reemplazado de F6. Los hemos intercambiado y uno lo hemos colocado con signo negativo. Realizamos su respectiva multiplicación, resolvemos, realizamos su respectiva suma o resta, tenemos estos valores y procedemos a dividir, que nos va a ser el valor de 13.136,46 kilogramos por hora de leche estandarizada en la corriente 8. Pues bien, como tenemos, ya salió del nodo, sacamos la corriente 8. Que la corriente 8 va a proceder a pasar por el precalentador, de ahí va a bajar por la corriente 9, y como el precalentador no va a haber ningún tipo de cambio de propiedades, va lo mismo que va a ingresar por el F8, va a salir por la F9. En este cambio podemos ver las propiedades, como han cambiado, tanto de sólido, agua y grasa, igualmente se mantienen las mismas propiedades, por eso que los valores no cambian. Y como es lo mismo en la F8, va a ser lo mismo en la F9, de leche estandarizada. Ahora, ¿se acuerda que teníamos que ingresaba F7, F8, pero teníamos la F6? Entonces, ¿qué sucede con la F6? Ya que ya teníamos los valores, pues procedemos a reemplazarlos con la ecuación 5. Así que colocamos la ecuación 5, resolvemos lo que hay que resolver, reemplazamos datos, como ya calculamos F8, se nos facilita la ecuación y ya tenemos el valor de que va a ingresar al nodo, que es de 3.600,179, de crema que ingresa al proceso de estandarización al nodo. Ahora tenemos el proceso de evaporador. En este proceso de evaporador va a ingresar la leche estandarizada y van a salir dos corrientes. Vapor, que la tenemos como F10, y F11 como la leche que va a estar concentrada, porque en el evaporador lo que va a hacer es eliminar agua y la leche se va a concentrar más, va a tener más azúcares, va a tener más sólidos y eso va a hacer que se sienta un sabor más intenso. Entonces, resolviendo esto, tenemos que F9 va a ser igual a F10 más F11 y eso lo vamos a llamar ecuación 7. Reemplazamos los valores, como vemos vamos a calcular F11 porque F9 ya lo tenemos, con la especie de los sólidos. Como F10 no es sólido, solo es vapor, se elimina F10 y ya nos quedaría F11 igual a F9. Reemplazamos los valores por las especies de cada uno de sólidos y vamos a obtener un resultado de leche concentrada, va a ingresar un flujo de 2.481. Y con la ecuación 7 podemos saber cuánto vapor va a salir de ahí. Que solo tenemos que reemplazar los valores sabiendo que F9 es igual a F10 más F11. Reemplazamos los valores que ya teníamos en la ecuación y tenemos que vapor va a salir 10.655,12. Una vez obtenido todo esto, pues ya llegamos a la cámara de secado. Para facilitar el ejercicio, ya teníamos valores designados, que son la leche en polvo, tenemos el flujo, calculamos también el vapor de agua y todo lo que ya teníamos por incógnitas. Ahora, solo nos falta calcular el agua que va a salir en la cámara de secado. Como es la única incógnita que tenemos,
Lo podemos resolver fácilmente con la primera ecuación. Regresamos a la primera ecuación. Como la que queríamos saber es cuánta agua va a salir, que es la F12, tenemos F1 igual a F3, F4 más F12 más F13. Entonces vamos a realizar los cambios respectivos aquí, colocando los valores donde pertenecen, realizamos una simple suma o restas y tenemos un resultado de agua de 9.074,58 kilogramos por hora. Una vez resuelto el ejercicio, tenemos una tablita que ya es un programa. Con los datos que ya calculamos, ya, y en este caso tenemos 1000 kilogramos, así que sabemos que con 1000 kilogramos va a ingresar 11.331 kilogramos de materia prima. Pero bueno, puede que un día diga, no, ¿sabes qué? No está yendo bien, quiero producir más. Vamos a producir 2000 kilogramos. Entonces, como vemos, por lógica, se va a duplicar el ingreso de leche prima, ya que estoy cogiendo el doble. Y si un día dice 2.500 kilogramos, vemos que los valores cambian. Y todo va cambiando, inclusive los residuos que se van a desechar. Si por casualidad los productores ya le dejan dicho a las grandes empresas que le van a enviar la leche sin ningún tipo de residuo, solo con lo debido, que es sólido, agua, grasas, entonces podríamos borrar los residuos. Como podemos observar, ya todo de aquí en adelante va a cambiar. Bueno, tenemos que el precio de la materia prima, estuvimos averiguando, y los productores están vendiendo a las grandes empresas el litro a 42 centavos de materia prima, que vamos a gastar para obtener 1000 kilogramos de leche en polvo, vamos a gastar en materia prima $4.080. Sabemos que vamos a tener 1000 kilogramos de leche en polvo. Va a ser una presentación en una funda de 0.5 kilogramos, que son 500 gramos. Vamos a obtener 2000 unidades y la vamos a vender a $5, produciendo una venta de $10.000. Bueno, como conclusiones generales del grupo, podemos decir que el proceso productivo de la leche en polvo es un proceso con una línea un poco extensa, tiene algunas operaciones unitarias dentro de lo que es su línea de producción y del sistema como tal, por lo que el proceso va a ser un poco de coste elevado por la cantidad de maquinarias que se usan y también por la cantidad de materia prima que demanda la producción de la leche en polvo. En este caso, para producir 1000 kilogramos de leche en polvo se necesitaban 11.331.45 kilogramos por hora de leche cruda. Es decir, que se evapora bastante lo que es el agua para llegar a la concentración de la leche en polvo y luego como tal pulverizarla o atomizarla para convertirla mediante el secado en el producto final. Por otro lado, como recomendaciones para el proceso, se tenga en cuenta la calidad o mejorar la calidad de la recepción de materia prima, porque como dijimos anteriormente, la leche cruda como tal, antes de ser de ser procesada, tiene ciertos componentes o residuos ajenos a la leche como tal, como lo son las basuras, las garrapatas, así que sería bueno hacer una selección de proveedores para tratar de tener una leche de mejor calidad. Y ese sería nuestro proyecto.